bien, vamos a la palabra ya. Entonces, hermanos, en Jueces abrimos, estamos en la batalla de Gedeón, aprendiendo en esta batalla muy importante de la Biblia y que nos habla a nosotros en una manera práctica, con una aplicación profética. Jueces capítulo 6. Ay, Señor, sí, háblanos, Padre. Oro por todos los que vamos a escuchar tu palabra para que no solo seamos oidores, sino también hacedores. Oro por los jóvenes. Oro por los matrimonios. Oro por los que están escuchando en casa a través de la radio, la tele, internet, más adelante este audio, este vídeo. Señor, que tu palabra no caiga a tierra, que tu palabra haga la obra por la que la envías, que seamos, Señor, un corazón de esos que dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Y también te ruego por mí, Padre, como mensajero, ayúdame, Señor, en este santo ministerio. Espíritu Santo, gracias por la obra que haces en este momento a través de la palabra de Dios. Amén y amén. Jueces capítulo 6, vemos un poquito el panorama. Jueces 6, los hijos de Israel, verso 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Y el poder de Madián prevaleció sobre Israel. Por causa de los madianitas, los hijos de Israel se hicieron escondites en las montañas y en las cavernas y en los lugares fortificados, porque sucedía que cuando los hijos de Israel sembraban, los madianitas venían con los amalecitas y los hijos del oriente y subían contra ellos, acampaban frente a ellos y destruían el producto de la tierra hasta Gaza. Y no dejaban sustento alguno en Israel, ni oveja, ni buey, ni asno, porque subían con su ganado y sus tiendas y entraban como langostas en multitud. Tanto ellos como sus camellos eran innumerables y entraban en la tierra para devastarla. Así fue empobrecido Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron al Señor. El Señor levanta a Gedeón y leemos ahora en el verso 33. Pero todos los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente se reunieron y cruzaron y acamparon en el valle de Jezreel. Y el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón, y éste tocó la trompeta, y los abiezeritas se juntaron para seguirle. Envió mensajeros por todo Manasés, que también se juntó para seguirle. Y envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, que subieron a su encuentro. Aquí se reúne, suena la trompeta y se reúne el pueblo de Israel para pelear contra los madianitas, amalecitas y los hijos del oriente. Capítulo 7, versículo 1. Entonces se levantó temprano Jerobaal, es decir, Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, y acamparon junto a la fuente de Jarot, y el campamento de Madián estaba al norte de ellos, cerca de la colina de More, en el valle. Y el Señor dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en sus manos. No sea que Israel se vuelva orgulloso diciendo: mi propia fortaleza me ha librado. Ahora pues proclama a oídos del pueblo diciendo: cualquiera que tenga miedo y tiemble, que regrese y parta del monte Galat. Y 22,000 personas
Regresaron, pero quedaron 10,000. Y el Señor dijo a Gedeón: todavía el pueblo es demasiado numeroso. Hazlos bajar al agua y allí te los probaré. Y será que de quien yo te diga este irá contigo, ese irá contigo. Pero todo aquel de quien yo te diga este no irá contigo, ese no irá. E hizo bajar el pueblo al agua. Y el Señor dijo a Gedeón: pondrás a un lado a todo el que lamiere el agua con su lengua, como lame el perro. Y a todo el que se arrodille para beber. Del otro lado se sobreentiende. Verso 6 del capítulo 7. Y fue el número de los que lamieron poniendo la mano a su boca 300 hombres. Pero todo el resto del pueblo se arrodilló para beber. Entonces el Señor dijo a Gedeón: os salvaré con los 300 hombres que lamieron el agua y entregaré a los madianitas en tus manos. Que todos los demás del pueblo se vayan cada uno a su casa. Y los 300 hombres tomaron en sus manos las provisiones del pueblo y sus trompetas. Y Gedeón envió a todos los demás hombres de Israel, cada uno a su tienda, pero retuvo a los 300 hombres. El campamento de Madián le quedaba abajo en el valle. Y aconteció que aquella misma noche el Señor le dijo a Gedeón: levántate, desciende contra el campamento, porque lo he entregado en tus manos. Pero si tienes temor de descender, baja al campamento con tu criado Fura y oirás lo que dicen. Entonces tus manos serán fortalecidas para descender contra el campamento. Y descendió con su criado Fura hasta los puestos avanzados del ejército que estaban en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y todos los hijos del oriente estaban tendidos en el valle, numerosos como langostas, y sus camellos eran muchos, innumerables como la arena que está a la orilla del mar. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando un sueño a su amigo y decía: he aquí tuve un sueño. Un pan de cebada iba rodando hasta el campamento de Madián y llegó hasta la tienda y la golpeó de manera que cayó y la volcó de arriba abajo y la tienda quedó extendida. Respondió su amigo y dijo: esto no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en su mano a Madián y a todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se inclinó y adoró. Volvió al campamento de Israel y dijo: levantaos, porque el Señor ha entregado en vuestras manos el campamento de Madián. Verso 19. Y llegó Gedeón con los 100 hombres que estaban con él a las afueras del campamento. Dividió en 3 compañías de 100. Alrededor de aquel valle puso 100, 100, 100. Verso 19. Llegó Gedeón con los 100 hombres que estaban con él a las afueras del campamento, al principio de la guardia de medianoche, cuando apenas habían apostado la guardia. Tocaron las trompetas y rompieron los cántaros que tenían en las manos. Cuando las 3 compañías tocaron las trompetas, rompieron los cántaros y, sosteniendo las antorchas en la mano izquierda y las trompetas en la mano derecha para tocarlas, gritaron: la espada del Señor y de Gedeón. Cada uno se mantuvo en su lugar alrededor del campamento y todo el ejército echó a correr gritando mientras huían. Cuando tocaron las 300 trompetas, el Señor puso la espada del uno contra el otro por todo el campamento, y el ejército huyó hasta Betzita en dirección a Cerera, hasta la orilla de Abel Mejola junto a Tabat. Y los hombres de Israel se reunieron de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, y persiguieron a los madianitas. Y ahí continúa la historia, que también se suman los de Efraín, vencen a ese ejército y también capturan a sus reyes. Hermanos, esta palabra tiene mucho que ver con nosotros, con la iglesia de estos tiempos, que somos indudablemente minoría, siempre lo hemos sido, pero especialmente en España somos, según dicen
los estudios, menos del 1%. Y los 300 de Gedeón, fijaos que eran menos del 1%, porque se reunieron 32.000 soldados, el ejército era de 32.000, y quedaron 300, ni siquiera el 1% que hubiesen sido 320, quedaron 300, menos del 1%. Nosotros, la iglesia del Señor, me refiero cuando hablo de la iglesia de los cristianos nacidos de nuevo, convertidos de verdad, no cristianos nominales que simplemente vamos a una iglesia y practicamos una religión de cuando en cuando. Las personas comprometidas con Jesús, a los que les ha amanecido, que han nacido de nuevo, que se han convertido de su pecado, se han vuelto a Dios, de los ídolos mudos se han vuelto a Dios, han dejado su vana manera de vivir. Bien, somos menos del 1% también, y el Señor quiere que seamos como los 300 de Gedeón para hacer lo que Él quiere hacer en España. Y también esto aplica a la iglesia en todas las naciones. Estos 300 de Gedeón, sin duda, tenían lo que Dios necesitaba para esta victoria: la cualidad, la aptitud, con P, la capacidad, y la actitud, la disposición también, con C, actitud, la disposición de corazón que Dios requería para traer la victoria que trajo. Pero a mí me gustaría centrarme en una palabra, es la palabra proceso. Hay tres figuras que representan esta victoria, tres elementos que representan las armas de esta victoria. Son tres elementos procesados. El primero es la trompeta, diga conmigo la trompeta. El segundo es el pan, diga conmigo el pan. Y el tercero es los cántaros, diga conmigo los cántaros. El pan, como hemos leído, era solamente un sueño. Los 300 de Gedeón, en el sueño de aquel madianita, estaban simbolizados por un pan de cebada que bajó rodando de la montaña y golpeó contra una tienda de Madián, y contra toda lógica el pan de cebada derribó la tienda. Fue más fuerte el pan de cebada que la tienda militar de los madianitas. Cuando Gedeón escuchó el sueño, se postró y adoró y reconoció que era un mensaje claro de Dios, de que a pesar de que eran pocos, 300 solamente, iban a tener un poder de impacto, porque era Dios el que los lanzaba, e iban a ser más fuertes por la gracia de Dios, iban a ser más fuertes que los madianitas y los hijos del oriente y los amalecitas, que estaban como langostas, como arena de la orilla del mar. Así estaban en multitud, y tomó ánimo. Así que el pan es un simplemente símbolo de los 300 de Gedeón. Pero si os dais cuenta, el pan es un elemento procesado. Las dos armas que usaron, igual, por una parte estaba la trompeta y por otra parte estaba un cántaro. Cada uno de ellos, 300 hombres, cada uno llevaba una trompeta y también un cántaro, evidentemente de arcilla o de loza, o de, en fin, un material que pudiesen romper al chocar cántaro con cántaro, y dentro de esos cántaros una antorcha que levantaron para alumbrar en medio de la noche, porque la guerra se inició al comienzo de la guardia de la medianoche. Esas fueron las dos armas. Fijaos, son también dos elementos procesados. Si nosotros queremos ser los 300 de Gedeón, tenemos que pasar procesos. No podemos huir a los procesos. Y no son fáciles. Pero Dios se queda con un pan bien amasado, con una trompeta que va a sonar potente, con una luz que va a iluminar en medio de la noche oscura. Si nos dejamos procesar por Dios, vamos a ser el arma de victoria, vamos a poder ser los 300 de Gedeón, vamos a poder ser usados por Dios. Fijaos que es el tiempo de la iglesia, que es el tiempo de ese
1% o de ese menos del 1%. Un pueblo anónimo, un pueblo que trabaja unido, que se une para lo que Dios quiere hacer en medio de la tierra. Así que esta palabra tiene que ver contigo. No es solamente una palabra para un núcleo, para unos pastores, para unos líderes, predicadores, sino que tiene que ver con todos los que somos de verdad discípulos de Jesús, seguidores de corazón, seguidores de Cristo Jesús. ¿Habrá algún discípulo aquí en este lugar? Pues para ti es esta palabra. Dios te está procesando. Dios está trabajando en tu vida para que puedas ser uno de los 300 de Gedeón, como uno de los 300 de Gedeón. Para que puedas ser parte de una gran victoria, porque estamos, como decíamos, en el tiempo de la ofrenda, en los días del fin. Y se va a librar y se está librando la gran batalla de todas las épocas. Entonces Dios necesita soldados de élite, Dios necesita soldados de calidad. Dios trabaja, nos instruye, nos procesa para que podamos estar en nuestro puesto, en nuestro lugar y dar en verdad el do de pecho. La trompeta, vamos a empezar hablando de la trompeta. Qué bien que estáis tomando notas. La trompeta que se usa en esta batalla es el cuerno, es el shofar. Voy a tomar uno, Andrés, acércame el shofar, si eres tan amable que está ahí. Es el shofar, es el cuerno, la trompeta. Gracias. He estado estudiando acerca del shofar, me he quedado asombrado de lo importante que es el shofar o la trompeta en la vida de Israel, en el Antiguo Testamento, en la vida de Israel. De verdad le invito a que eche un ojo para que se dé cuenta de que la trompeta no se usaba así porque sí. No la tocaba cualquiera. La podían tocar, el shofar la podían tocar varones que no fueran de Leví, hombres que fueran de cualquier otra tribu, pero tenían que ser hombres de buen testimonio, hombres que conocieran la Torá, la ley, la palabra de Dios. Hombres con una vida limpia y en santidad eran los que podían tocar el shofar. El toque del shofar tenía una técnica. Habían toques largos que convocaban, que indicaban el comienzo de una batalla. Habían toques cortos y suaves que llamaban al arrepentimiento. Habían toques cortos y agudos, fuertes, que llamaban a estar alerta. En fin, se combinaban los diferentes toques en las fiestas señaladas. Se combinaban los diferentes toques y los israelitas en el toque del shofar entendían un mensaje. En Éxodo 19, cuando Dios hace el pacto con Israel, en ese monte se tocaron trompetas. El shofar recordaba el pacto. El shofar era un clamor a Dios por misericordia. En fin, he visto tantas cosas relacionadas con el shofar. Me he quedado asombrado. No se tocaba así porque sí, se tocaba en las celebraciones festivas, era un instrumento de alabanza, pero también era un medio de comunicación. Era una trompeta que lanzaba un mensaje y era muy importante en la guerra. Hay muchas referencias al shofar en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento también dice que el Señor volverá con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y el apóstol Pablo dice que si la trompeta diere un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Hablando de el compartir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es como una trompeta que nos alerta, que nos despierta, que nos llama a la batalla, que nos convoca. Así que el shofar es muy santo para Israel aún en estos días. Dentro de, a veces de las representaciones gráficas, icónicas, está la menorá, la lámpara de Israel, está la trompeta, está el shofar, los frutos de la tierra prometida. Es algo que es parte del imaginario de Israel.
Por lo tanto, nosotros no podemos usar de cualquier manera esta trompeta, ni cualquiera ha de tocarla, aunque sepa sacar un ruido de ella. Tienen que prepararse y tienen que entender que es un elemento profético, que es parte de la intercesión, que es parte de la celebración, que es parte también de la guerra espiritual. Pero pensemos en este shofar, pensemos en esta trompeta. Para hacer un shofar tenían que usar animal limpio, puro. Podían usar una cabra, una gacela, podían usar un carnero, pero no se usaba un toro o una vaca porque estaba muy identificado con Baal, o estaba también muy identificado con el becerro de oro que levantó en el desierto Israel. ¿Os acordáis cuando hicieron un becerro de oro y dijeron: este es tu Dios Israel que te sacó de Egipto? Así que no se usaba cuerno de toro o cuerno de vaca, pero sí se podía usar cuernos de animales limpios. Por eso hay diferentes tipos de shofar. Hay cuernos más pequeños, hay cuernos que son más rectos, hay otros que son más curvos. La preferencia es el cuerno de carnero. ¿Por qué? Porque para el judío el carnero tiene mucho que ver con el sacrificio, el holocausto, la adoración. ¿Qué encontró Abraham trabado en un zarzal? ¿Qué ofreció en lugar de su hijo Isaac? ¿Recuerdan qué fue? Un carnero. Y cuando están tocando un cuerno de carnero, están pensando en el sacrificio que a Dios le agrada y en la misericordia que Dios puede tener para con los adoradores. Y recuerdan también a su padre Abraham. Ahora, para que haya una trompeta como esta de carnero, tiene que haber un holocausto, una víctima, una muerte, un sacrificio. El animal sacrificado. Ahora vamos a tomar el cuerno. Y para hacerlo una trompeta hay que trabajarlo. Hay que vaciar los tuétanos, lo que hay dentro de este cuerno. Hay que vaciarlo. Es hueso, ¿no? Hay que vaciar el cuerno. Hay que curtirlo, hay que secarlo. Este cuerno, si no está bien secado, huele a muerto, huele a carne. Nosotros hemos tenido a veces algún cuerno sin estar bien curado, bien tratado, y cuando el pastor lo tocaba, no había quien estuviera cerca. Era como un profesor mío de inglés que tomaba ajo toda la mañana. El hombre estaba saludable, pero ¿quién se sentaba en primera fila? Y así cuando el pastor tocaba el shofar, uno decía: ay, padre, a la de tres, 1, 2, 3, y contenía la respiración hasta que pasara el toque. Por lo tanto, hay que vaciarlo. A veces hay que doblegarlo. A veces se les da la forma, la curva. Saben los artífices, saben darle la curva idónea para que haga el sonido oportuno. Lo trabajan. Es un animal muerto, diga conmigo, muerto. Es un cuerno seco, diga conmigo, seco. Es un cuerno vacío, diga conmigo, vacío. Es un cuerno doblegado. Hasta que por fin tienes un shofar que puede sacar un sonido cierto, un sonido que use el que toca el shofar. El hombre que toca el shofar en Israel tiene un nombre en hebreo. El que hace la explosión. La palabra shofar es una palabra que tiene que ver no solamente con trompeta o con cuerno, sino que la palabra shofar es una palabra que tiene que ver con hermosear, tiene que ver con brillar, tiene que ver con celebrar. La palabra shofar es una palabra muy rica, y el que tocaba el shofar era el que hacía la explosión, porque tocar bien el shofar era como una explosión. Y los hebreos sabían que cuando se tocaban bien las trompetas por mandato del Señor, podía venir victoria. ¿Recuerdan qué pasó en los muros de Jericó? Cuando tocaron la trompeta, las trompetas cayeron los muros de Jericó. Y en muchas victorias la trompeta de alguna manera confundió a los enemigos. El caso quizás
más típico es este de Gedeón. Trompeta. Diga conmigo, elemento procesado. Es muy llamativo que normalmente para empezar una guerra, un hombre, 2, 3 hombres se subían a lo alto de una montaña y tocaban fuertemente el shofar. Al tocar el shofar daban inicio a la batalla y era una invocación, era pedirle al Señor: Señor, levántate y pelea con los escuadrones de Israel, porque tú eres Jehová Sabaoth, el Dios de los escuadrones de Israel. No solamente daban inicio a la batalla, sino que también estaban pidiéndole a Dios la ayuda. Y lo hacían desde lo alto de un monte. Pero me llama la atención que en esta batalla no hay 1, 2, 3 para el número de soldados que hubiesen sido suficientes, sino que había 300 trompetas, una trompeta para cada uno de los soldados. Y también me llama la atención que los soldados la podían tocar. El primero que la tocó, lo hemos leído aquí en Jueces capítulo 6 versículo 34. Y el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón, y este tocó la trompeta, y los abiezeritas se juntaron para seguirle. Algo pasó con ese toque de trompeta. El Espíritu del Señor vino sobre Gedeón. Hubo un cambio en Gedeón. El Señor lo llenó con su Espíritu Santo y se subió a algún lugar ahí abiezeritas, ¿cómo sería? Se subió a algún sitio ahí en su pueblo, resuelto. Y lleno del Espíritu Santo tocó la trompeta, y cuando lo oyeron sus vecinos, sus compatriotas, los abiezeritas, sabían que tenían que ir con Gedeón a la batalla. Hace un rato estaban enfadados porque Gedeón había derribado el altar de la cera, hachazos, había derribado el altar, estaban indignados, pero ahora ellos, de alguna manera, algo espiritual sucedió, algo despertó en sus conciencias, algo despertó en sus espíritus, que fueron con Gedeón a la batalla. Y así como Gedeón, lleno del Espíritu, pudo tocar la trompeta, los 300 de Gedeón eran hombres especiales, eran hombres procesados, eran hombres que pasaron la criba, eran hombres que pasaron la prueba y llegaron a tocar en la trompeta en el monte. Pero ellos mismos eran una trompeta de Dios, que causaron una explosión, que desencadenaron algo en lo espiritual. Tú y yo somos, o tenemos que ser, de los 300 de Gedeón. Tú y yo tenemos que ser una trompeta en España y en las naciones. Una trompeta que dé un sonido cierto. Pero para eso Dios te va a procesar. Para ser una trompeta de Dios tiene que haber muerte al yo, un sacrificio para Dios. Pregúntatelo, yo me lo pregunto también. ¿Estás muerto al yo? ¿Mueres cada día a tu carne? ¿Eres un holocausto? ¿Eres un sacrificio? Ruego pues, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Eres un holocausto? ¿Eres un sacrificio? No hay trompeta sin muerte, no hay trompeta sin sacrificio. Dios no quiere que demos una ofrenda, Dios quiere que seamos una ofrenda. Que seamos como ese carnero en el altar que se ofreció en lugar de Isaac. Que ese seamos tú y yo. Pero desde el primer momento Dios trabaja en nuestras vidas para vaciarnos de nuestra carne, para vaciarnos de lo que apesta. Oh hermano, despierta en el nombre de Jesús. Dios te está hablando, te quiere hablar del proceso que quiere hacer en tu vida. Dios quiere vaciarte de tu yo. Cuando en una trompeta como esta dejas restos de tuétano, dejas restos de carne, de hueso, apesta. Y a veces nos pasa eso. Hay cosas buenas en nosotros, pero algo huele mal. Cuando Dios te usa, cuando Dios te quiere tocar, cuando Dios quiere fluir a través de tu vida,
un tufillo aparece ahí. Algo que huele a muerto. Huele a carne. Por lo tanto, te quiere vaciar de tu ego. Me quiere vaciar de mi ego. Me quiere secar. Secar, curtir. Hay gente que estamos muy sensibles a todo lo que me hacen, a todo lo que me dan, a cómo me miran. Estamos demasiado vivos, demasiado inmaduros, demasiado en la carne. Dios quiere darte un carácter maduro. Dios te quiere dar un carácter curtido. Dios quiere que seamos gente disecada. Que yo piense en el viejo Juan Carlos y yo diga, ese está seco ya. Ese está muerto y bien muerto. No está fresco en mí, no está oliendo mal en mí, complicándole la obra al Espíritu. Me vacío cada día, me vacío cada día. Dejo que el Señor curta mi carácter. Dejo que el Señor me doblegue y me dé la forma. Me doble como me quiere doblar, me doblegue mi voluntad, me doblegue mi carácter, me doblegue mi mentalidad. A veces somos gente rígida, somos gente totalmente estructurada. Tenemos nuestra cultura, tenemos nuestra herencia, nuestra forma de ver, nuestra forma de pensar. Y el Señor quiere doblegarnos y hacernos ciudadanos de su reino, hacernos hombres y mujeres que veamos con sus ojos, que sintamos con su corazón, que no queramos ya nuestra voluntad, que no seamos ya sabios en nuestra propia prudencia. Él quiere doblegarte y darte la forma idónea para el sonido que quiere emitir a través de tu vida. Así que hay todo un proceso para llegar a ser una trompeta. Un proceso de años, de muerte al yo, de vaciamiento, de doblegarnos, de hacernos depender de Dios, hasta que mi vida no emita mal olor, sino que puedas emitir la trompeta de Cristo. ¡Aleluya! La trompeta nos habla de la palabra. La palabra es muy importante en nuestra vida. Mucho de lo que acabo de describir en ese proceso lo hace la trompeta, la palabra. Diga conmigo, la trompeta me hace una trompeta. La palabra me hace un instrumento, me hace una trompeta. Dios usa su palabra. Muchas veces su palabra me doblega, muchas veces su palabra me vacía y me llena de Cristo. Me forma el carácter, su palabra me curte, su palabra me instruye, su palabra me circuncida, mata mi yo, me llena de Cristo. Estos 300 de Gedeón fueron fuertes en la trompeta. ¿Fueron qué? No te he oído, perdón. Para llegar a tener una trompeta, fueron fuertes en la trompeta. ¿A qué me estoy refiriendo? Número uno, que cuando oyeron el sonido de trompeta, acudieron a la llamada. Cuando oyeron el shofar, cuando oyeron la trompeta, ellos respondieron. Acudieron con sus armas, con sus caballos, con lo que tenían a su mano, a pelear por el Señor. Y luego, cuando dieron la opción de ir, de marchar, los 300 de Gedeón dijeron, no, nos quedamos. Porque Dios está llamando. La trompeta que ha sonado no es la trompeta de Gedeón. Gedeón tocó la trompeta, pero lleno del Espíritu Santo. Quien nos ha convocado es Dios. Quien nos ha llamado es Dios. No estamos siguiendo a un hombre, sino que estamos siguiendo un plan y un propósito de Dios. Aunque nos cueste la vida, no nos vamos a ir. Superaron el temor. No porque no tenían algún tipo de miedo. Es humano sentir respeto por la pérdida, por el sacrificio, por el sufrimiento, ante un desafío grande, ante la muerte. Sentir nuestra propia debilidad y algún tipo de temor. Pero el perfecto amor echa fuera el temor. Hay algo más grande en nosotros para poder superar cualquier tipo de limitación. Tiene que ser
la valentía de Dios, tiene que ser la fuerza de Dios. Estos 300 de Gedeón dijeron, junto con los otros 10.000 que se quedaron, eran 32.000. A ver si estoy bien en matemáticas, eran 32.000. Y entonces dijeron a los 32.000, quien tiemble y tenga miedo vuelva a su casa. Se fueron 22.000, por lo tanto dice que quedaron ¿cuántos? 10.000. Estos 10.000 habían oído la trompeta, habían respondido a la convocación, pero ellos entendían que eran las batallas del Señor, que estaban peleando por sus hijos, por su familia, por el reino de Dios, que estaban peleando en pos de su Dios que había sonado la trompeta. Había un amor en ellos, había una determinación, ellos sabían que esto era importante y merecía la pena pelear, merecía la pena intentarlo, merecía la pena jugarse la vida. Alinearon su voluntad con el propósito, con el plan de Dios. Pero los 300 de Gedeón pasaron la prueba. Y la prueba era estar alerta. Si os dais cuenta, los soldados, los 9.700 que se agacharon y metieron la boca en el agua, bajaron completamente la guardia. Estaban expuestos. Estaba, hermano, ya el ejército allí. En cualquier momento eran multitudes, eran muchos soldados. En cualquier momento podían caer sobre ellos. En cualquier momento podían lloverle flechas, lanzas. En cualquier momento podía estallar la batalla. Y ahí estaban los 9.700. Tengo sed. Relajados, sin tensión militar. No estaban preparados para esa batalla. Esto fue solamente un detalle, pero un detalle que hablaba mucho de su corazón, hablaba mucho de su disposición. ¿Está escuchando usted? Esto, hermanos, es para aprender. Esto no es para hacer una película y decir, qué bonita historia. No, esto tiene que ver contigo y conmigo. Porque muchas veces nosotros estamos así igual, solamente preocupados en nuestras necesidades. Tengo sed. Y el Señor está llamando, ya, pero yo tengo hambre. Yo estoy ocupado, yo estoy nada más que satisfaciendo mis necesidades. Bájalos al agua y ahí los probaré. Dile al que está a tu lado, Dios te prueba en tus necesidades. ¿Le das más importancia a Dios o a tus necesidades? ¿Le das más importancia al propósito de Dios o a lo que tú necesitas? Porque Cristo dijo, buscad primeramente tus necesidades y todo será añadido. ¿A que sí? Buscad primero el reino de Dios y lo que necesitáis será añadido. En cómo nosotros satisfacemos y suplimos nuestras necesidades, somos probados, se manifiesta en nuestro corazón. ¿A qué le das tu prioridad? ¿A qué le das tu importancia? Hay gente que ha sido reclutada por Dios, ha sido escogida por el Señor y no se lo creen, no se lo toman en serio. Son parte del ejército de Dios, pero están viviendo igual que el resto de las personas. Solamente se preocupan en su trabajo, solamente se preocupan en tener la nevera llena. ¿Qué existencia tan limitada sería esa? ¡Qué triste! Terminar los días míos y decir, bueno, todos los días mi mujer comió. Todos los días mis hijos veranearon. Pude tener una casa en la playa. No me faltó coche. No me faltó para la luz. Eres un campeón, eres un máquina. Qué tremendo hombre. Cristo te salvó para que tengas vacaciones. Cristo te salvó para que tengas la nevera llena. Para que no tengas deuda ni Iberdrola. No me lo creo. Creo que Cristo vino a algo más que eso. Cristo vino a llamarte para un propósito. Cristo vino a hacerte parte de su ejército. Cristo vino a usar tu vida como uno de los 300 de Gedeón. Cristo vino para salvarte y que tú salves a otros. Cristo vino para mostrar su gloria a través de tu vida y establecer su reino en ti. Aleluya. Bájalos al agua y ahí los probaré. Muchas veces Dios nos prueba y no nos damos ni cuenta. Y casi siempre queda los 300 de Gedeón.
Yo se lo decía ayer en broma a mis compañeros. Yo ya no estoy pendiente de los 9.700 porque me amargaría. Ya doy gracias por los 300 de Gedeón. En todos los llamados el Señor usa remanente. En todas las cosas. Vamos a juntarnos para orar, 1%. Vamos a limpiar, 1%. Vamos a visitar una iglesia que tenemos la inauguración de Alicante, 1%. Se nos casan unos hermanitos, 1%. Bendito sea Dios por los 300 de Gedeón. Gracias, Señor. Pero Dios, menos mal que Dios es un Dios de remanente, no está limitado a salvar con mucho ni con poco. La salvación, la obra es. Su propósito va hacia adelante. Pero ¿dónde están los 9.700? Yo digo, gracias, Señor. Y cuando estamos en tiempos como este de colaboración, gracias por los que llaman. Yo no me centro en los que no llaman. Gracias por los que ofrendan y entienden, y bendito sea tu nombre. Tú con esto salvas, Señor. Sin embargo, es una victoria amarga. Es una victoria que encierra un fracaso. Es una victoria que habla de la inmadurez de la iglesia. Que el Señor llame a sus hijos y de 10 venga uno, es algo triste. Pero con ese uno, el Señor hace todo lo que tiene que hacer. Y ese uno se la goza entera, ve la mano del Señor, ve la gloria del Señor. Y los otros 9, ¿dónde estaban? Esperando que llegue el domingo para volver a ir a la iglesia, si toca. Si no hay un plan mejor. Lo de Dios es posterior. Mis prioridades están cambiadas. ¿Cómo voy a ser parte de un ejército que está en guerra? Oh, mis hermanos, no quiero entristeceros. Quiero que maduremos. La palabra de Dios viene a matar lo religioso y lo carnal para que Cristo se forme en nosotros. Con 12 añitos estaba Jesús. En los negocios de mi Padre me conviene estar. Papá, mamá, ¿por qué me buscabais? De ahora en adelante no me busquéis más. Siempre que queráis saber dónde estoy, en las cosas de Dios, en la casa de Dios, en los negocios de mi Padre. Ahí me conviene estar. Ese es mi Cristo. Ese es mi Maestro. Yo miro a vosotros. Os amo a todos y todos sois bienvenidos. Pero no todos sois discípulos. No todos sois de los 300 de Gedeón. Sin embargo, sois parte del ejército de Dios. Pero muchos estamos en otra cosa. Estamos así, mira. Y cuando suene la trompeta, la final trompeta, cuando Cristo regrese, nos va a pillar así. Nos va a pillar así. Y vamos a decir, ¡oh, ya! ¡Ay, que esto es verdad! ¡Ay, que viene Cristo! ¡Ay, Señor! O te va a pillar así. Mira, un infarto te va a venir así. ¡Ah! ¡María, me muero! ¡Ah! Y va a aparecer delante de Cristo. ¿Qué? Hola, compañero. ¿En qué has empleado tu vida, tu tiempo? ¿Nada más que en beber agua? Te salvé para algo más. Te traje ya para arriba porque ya dije, pues si no me hace caso ni la de 3. Por lo menos aquí te pongo a trabajar. Pero los 300 de Gedeón sabían, estaban alerta, habían oído la trompeta. La trompeta no solamente les convocó, la trompeta les alertó y dijo, que la guerra está ahí a las puertas. Entonces estaban bebiendo como un perro, así. Como un perro. ¿Así? Verso 5. E hizo bajar el pueblo al agua, y el Señor dijo a Gedeón, pondrás a un lado a todo aquel que lamiere el agua con su lengua como lame el perro, y a todo el que se arrodille para beber. Y fue el número de los que lamieron poniendo la mano en su boca 300 hombres, pero todo el resto del pueblo se arrodilló para beber. Lamieron como un perro.
Pues claro, y la miro como un perro, mira, así. Claro. Pero con la mano, sí. Claro. La verdad es que un perro no tiene mano. En eso estamos de acuerdo. Un perro se agacha y mete la cabeza. Estamos de acuerdo. Pero aquí yo lo acabo de leer. Ustedes lo han visto, ¿no? Mamá, míralo bien. Entonces, cogían el agua así, se la llevaban a la boca y ahí bebían como, lamían como un perro. Pero estaban alerta. Estaban ya concienciados de que había empezado la batalla. Entonces la trompeta, en este caso a estos 300, verdaderamente les había despertado. Estaban en la tensión que Dios necesitaba. Y eso, las dos cosas son importantes para ti. Las dos cosas. Las dos cosas. Porque por una parte, tú tienes que entregarte al Señor, tener un compromiso y oír la trompeta de Dios y hacerle caso a la trompeta de Dios. Pero por otra parte, también tienes que estar alerta. Porque puedes ser un buen soldado y sin embargo estar distraído. Puedes ser un buen soldado y sin embargo estar con tu mente embotada en muchas cosas, descentrado. Y cuando te vienes a dar cuenta, perdiendo tu tiempo. Os animo a que estéis en las cosas de Dios. A que os alimentéis de la palabra de Dios todos los días. A que cuidéis vuestro espíritu como si fuese una cuestión de vida o muerte. Os animo a saborear todo lo de Dios. Saborea su presencia, saborea la adoración. Fortalécete en tu hombre interior, en tu mujer interior. No dejes que caiga sobre ti como una especie de manto, de sueño, como una especie de pesadez, como una especie de turbación. Veo a muchos cristianos que están como turbados, como que una bruma les ha envuelto y no ven más allá. Nada más que ven problemas y nada más que ven los ejércitos enemigos, que son muchos, y nada más que están así en las cosas de este mundo. Vuela en el espíritu, remóntate, mira con otra visión, mira alto. Más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Eres un sacerdote, eres un rey, eres un soldado. Eres de bendición para otros. Eres de Cristo, eres heredero, eres profeta. Eres alguien en quien Dios ha puesto su Santo Espíritu, sus dones, su preciosa palabra y su preciosa unción. Tu vida tiene que ser una vida maravillosa. Tu vida tiene que ser una vida de impacto. Tu vida tiene que ser una vida en la que cada día andes en las obras que Dios preparó de antemano. Tu vida tiene que ser una vida que dé fruto para Dios, que respondas al llamado de Dios. La trompeta nos prepara, nos ayuda, nos instruye. La trompeta nos hace sabios, nos entrena, nos capacita. Dios usa su palabra para procesar nuestra vida, para hacernos maduros, para hacernos de los que pueden tocar la trompeta. Mira cómo yo lo veo. Con Jesús lo rodeaban multitudes. Incluso algunos dicen que creían en Él y Jesús no se confiaba a sus corazones porque Él sabía lo que había en sus corazones. Multitudes iban detrás de sus milagros, multitudes eran atraídos por su ministerio. Pero Jesús sabía que de esas multitudes tenía que salir el ejército verdadero. Tenían que salir sus 300 de Gedeón, lo que Él llamó discípulos. Y a esos discípulos el Señor los fue preparando por 3 años y medio. Y hablaba palabra dura a las multitudes. Hablaba palabra cortante. No hablaba a la gente para regalarle los oídos. No hablaba a la gente para simplemente
mostrarle los beneficios del reino, sino que les hablaba la verdad, la demanda del reino. Un evangelio de entrega, un evangelio de darle todo a Dios, un evangelio de amar a Dios con toda la fuerza, un evangelio de que de verdad sea el Señor el que se siente en el trono. No conozco otro evangelio. El evangelio del reino y de que Cristo sea el todo. Y les hablaba esa palabra cortaba, esa palabra hacía que muchos se lo pensaran a la hora de seguirle. Y miren incluso cómo él era, que decía: no vayan por ahí divulgando los milagros. No quiero que la gente me siga por los milagros. No quiero que la gente me siga por los panes y los peces. No quiero que la gente me siga por esas cosas. Quiero que la gente me siga de corazón, porque me aman. Entonces se le iban quedando discípulos, y con esos trabajaba. A eso empezó a prepararles. Y a ellos les hablaba, les desvelaba las parábolas del reino. A ellos les hablaba los misterios del reino. A ellos los estuvo entrenando, preparando. Cuando él muere, dice que quedan 500. Más de 500 hermanos le vieron subir al cielo. Entonces les dice: mirad, yo ahora me voy. Tienen que ir a buscar de Dios la llenura del Espíritu Santo. No se vayan de Jerusalén sin ser llenos del Espíritu Santo, porque van a recibir el poder necesario. Pero de esos 500 discípulos quedan solamente en el aposento alto 120. Eso es casi una cuarta parte, ¿no? De 500, de más de 500, 120 es casi algo más de una cuarta parte. Perdón, algo menos, muy bien, algo menos de una cuarta parte. 120 solamente, porque eran 120 que estaban alerta, eran 120 que eran discípulos que habían quedado como los 300 de Gedeón, que no estaban ahora en pos de ir a pescar, aunque algunos se fueron a pescar y el Señor los fue a buscar a decirles: no, tranquilos, he resucitado, esperadme allí en Jerusalén, esperad que va a venir sobre vosotros el poder del Espíritu. Pero ¿dónde estaban los otros? Los otros 380, no lo sé. Quizás no estaban alerta, quizás no creían lo que venía, quizás pensaban que ya había terminado todo, quizás estaban en una actitud pasiva, quizás cada uno volvió a su casa, a sus asuntos, a su negocio, como diciendo: bueno, ha pasado el congreso, ha pasado los días especiales, han pasado, a ver cuál es la próxima actividad. No lo sé. Pero los 120 se fueron allí y dice que estaban esperando, estaban ahí en guardia, estaban clamando, estaban en un espíritu de oración. Los veo como los 300 de Gedeón. Y entonces cuando llegó el día, cuando llegó el momento, el Espíritu Santo, ¡pum!, vino como un estruendo, vino como un viento recio que fue algo, hermanos, que se hizo notar en toda Jerusalén, porque la gente se congregó alrededor de aquel de aquel aposento alto, de aquella casa. Vinieron las multitudes porque fue un estruendo, fue como algo que explotó, y lo que había explotado fue el Espíritu Santo llenando a esos 120, y aparecieron lenguas de fuego sobre cada uno de ellos. 120 trompetas, 120 que podían ahora tocar la trompeta, y se para. Miren, si tocaron la trompeta, que empezaron a hablar lenguas. No sabían ni lo que hablaban, pero empezaron a hablar lenguas por la efusión del Espíritu. Empezaron a hablar, y la gente que se congregó, mucha gente estaba escuchando y no oían una confusión. Tremendo, porque si tú oyes, si nos ponemos aquí, somos 120, empezamos a hablar cada uno en nuestras lenguas espirituales. Alguien viene y puede decir como una parte de la multitud dijeron: estos están borrachos, que no se entiende nada de lo que dicen. Su hablar es como el tartamudeo de los ebrios. Literalmente eso es lo que vienen a decir. Pero hubieron más de 3,000 que oían una sola cosa:
las maravillas de Dios. Así que esos 120 estaban hablando en lenguas, y el Espíritu Santo, esas lenguas que hablaban al cielo, el Espíritu Santo las tradujo, las interpretó, mejor dicho, y la gente empezó a oír un solo sonido de trompeta, una sola palabra, un solo mensaje. La gente comenzó a oír las maravillas de Dios. ¿Cómo puede ser que estamos aquí, gente de Arabia, hay partos, hay medos, hay elamitas, y cada uno estamos oyendo en nuestro propio idioma las maravillas de Dios? Diferentes lenguas, y estamos escuchando un solo sonido. Porque te quiero decir que quizás en diferentes lenguas, quizás en diferentes formas, pero el mensaje de Dios es uno solo. La trompeta de Dios es una sola. Y cuando sonó la trompeta de los 300 de Gedeón, fue un sonido impactante que se oyó como una sola trompeta potente. Y esos 120 hermanos tocaron la trompeta del Espíritu Santo, las maravillas de Dios. Y allí, dale aplauso, claro que sí. Aleluya. Y allí, en ese momento, Pedro da el paso al frente, porque el Señor le había dicho: Pedro, te voy a dar las llaves del reino. Así que Pedro fue el que abrió el evangelio tanto a los judíos como a los gentiles. En este momento de Pentecostés les habla a los judíos que estaban congregados porque era la fiesta. Y en casa de Cornelio, en Hechos 10, abre también la puerta de la salvación para los gentiles, los del ámbito gentil, con la casa de Cornelio. Y se cumplió la profecía del Señor. Entonces Pedro, es como que Pedro en ese momento toma la trompeta, pero la trompeta de él estaba totalmente en armonía con la de los 120. No era Pedro que estaba en un asunto ahí todo metido: soy el pastor, soy el predicador, ahora me toca a mí, voy a dar el mensaje. Y los 120 estaban ahí: yo es que vengo de aquí, soy de esta iglesia, y ahora aquí, un día de evangelismo han dicho. Oye, ¿y vosotros qué sois? ¿De qué vais? Aquí tienes este folleto, léelo. Somos cristianos. Escucha. Como hay algunos que están en otra cosa. Perdón, me he puesto como el chuleta, ¿no? Eso es para los jóvenes. Entonces Pedro se pone, pero la trompeta de Pedro estaba en armonía con las otras 119 trompetas. Estaban todos ahí, los apóstoles, la madre de Jesús, María Magdalena, las hermanas, todos estaban allí, hermanos, con lenguas de fuego, un fuego del Espíritu Santo en ellos, activados, armados y peligrosos. Entonces Pedro se para y toca la trompeta. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos para que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. El Cristo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, es el Mesías de Dios, y vosotros lo habéis matado. Y tocó la trompeta, hermano, y dice que la palabra de Dios traspasó las conciencias, tocó los corazones, y 3,000 almas fueron bautizadas ese día. Y la trompeta no se cayó allí. La trompeta siguió sonando en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en la zona de Galacia, en la zona de Atenas, en la zona de Macedonia, en toda aquella tierra conocida. La trompeta siguió sonando. Diferentes hombres, una misma trompeta. Diferentes vasijas procesadas por Dios que dieron el mensaje de la salvación. Eran minoría, pero con Dios somos mayoría. Dele aplauso, aleluya. Sí. Pero cada uno de ellos había pasado por muerte, vaciamiento. Habían pasado por el secadero de Dios, donde Dios te deja sin fuerzas, te seca. Habían sido doblegados para que el Señor les diera la forma que tenían que tener. Y eso es lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. A veces hay pruebas, hermanos, que no entendemos, y son el Señor vaciándonos, el Señor formando a Cristo en nosotros, el Señor secando nuestra fuerza para que no confiemos en nosotros sino solamente en Él.
El Señor preparando su trompeta. Amén. Y los otros dos elementos que son el pan y que es el cántaro, o lo predico el domingo que viene si Cristo no ha venido y yo no me he ido. Pregunto, ¿no es lo que necesita nuestra tierra? ¿No es lo que el Señor está buscando? Esos 300 de Gedeón. Jesús no estaba tan concentrado en la fiesta, en las multitudes, en que lo querían hacer rey. Jesús estaba concentrado en hacer 120 trompetas, 120 soldados que pudieran en verdad pelear esa batalla de llevar su palabra por toda la tierra, llenos del Espíritu Santo. ¿No es lo que el Señor está haciendo? Sí. Y es lo que España necesita. Y nosotros los pastores no tenemos que estar tan preocupados en los que vienen y dejan de venir. Tenemos que estar preocupados en que el Señor nos vea y nos vea bien, bien alerta, bien despiertos, bien dispuestos, bien entregados, ardiendo con el fuego de su Espíritu, amando la palabra que nos forma, que nos capacita, que nos instruye. Cuando estábamos en la adoración, se acercó Eunice y me compartió un sueño que ha tenido esta noche. Me lo compartió con lágrimas diciendo: vi que venía desde el sur una guerra terrible, y la iglesia no estábamos preparados, casi nadie, había muy pocos preparados, no teníamos las armas. Y Juan Carlos, vi en mi sueño hermanos bautistas que estaban mejor armados que muchos de nosotros. Te lo someto por si esto tiene algo que ver con lo que Dios está haciendo, con lo que Dios está diciendo. Digo, claro que sí. Es lo que el Señor está diciendo. Estamos en días donde la guerra está a las puertas, se arrecia, aunque ya estamos en una batalla espiritual. Y hay muchos que no tienen sus armas, que no saben usarlas, que no están preparados, que no están despiertos. Y me llama la atención que decía, había muchos hermanos bautistas. ¿Saben por qué? Porque eso es lo que me venía a mí. Porque en las iglesias como la iglesia bautista hay un buen fundamento de la palabra. Quizás falta en otros aspectos, aunque Dios está trayendo renuevo en muchas iglesias bautistas, en otros aspectos falta más vida del Espíritu, pero tienen un buen fundamento en la palabra, de manera que no se van detrás de cualquier viento de doctrina. Hoy en día, hermano, tú te quedas asombrado de cómo el diablo mete una falsa doctrina y prospera como si fuese un fuego que se extiende, en poco tiempo se extiende. Y tú dices, Señor, pero si esto no es el espíritu tuyo, pero si esto no es lo que tú nos enseñas en tu palabra, pero ¿cómo es que esto está proliferando de esta manera? Y el Señor dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso hay que tener claro los fundamentos, que los estamos enseñando en las casas de bendición. Y tomarse usted en serio la palabra que se emite, que se da desde aquí, y la que damos también en la radio y la televisión. Porque en la radio y la televisión no hay 20 trompetas dando un sonido diferente. Intentamos que haya una sola trompeta, con un sano evangelio, con una buena enseñanza. Tómeselo, hermano, como algo que le equipa, le arma y le protege. Porque estamos en los tiempos de los falsos profetas, de los falsos maestros.
Anteayer me escribía un hermano y me decía este hermano, me ponía un emoticono de lágrimas. Y me decía este hermano, en mi ciudad hay un evento y casi todas las iglesias van a ese evento. Y yo no siento testimonio de ir, porque nada más que veo en ese evento, en ese movimiento que hay, nada más que veo la gloria del hombre, nada más que veo un evangelio de show, de ofertas, y no veo a Cristo, no veo reino. Pero me siento triste porque es como que si yo digo esto, casi que me crucifican, casi que me tienen por loco, y va todo el mundo, y está todo el mundo entusiasmado, y ya estoy pensando, estoy mal, me estoy volviendo muy fanático. Y yo le mandé un mensaje y le dije, escucha, Gálatas capítulo 1, no me acuerdo el versículo. Si tú estás buscando el favor de los hombres, tú no eres siervo de Jesucristo. Nadie murió en la cruz sino Cristo. Y tu Señor no es ningún hombre ni ninguna iglesia, se llama Jesucristo. Y tú tienes que agradarle a Él. No importa que el mundo se te va en contra. Lo que has aprendido, mantente en ello. Sin juzgar a tus hermanos, sin entrar en un espíritu fariseo. Ese es el pecado. El rechazar a tus hermanos, entrar en un espíritu malo de sentirte superior, de señalar a los demás. Respeta a todo el mundo. Humildemente, quizás estés equivocado, pero tú tienes que actuar con una conciencia limpia delante de Dios. Y escuche bien, todo lo que usted haga, no importa, dice Pablo, si un ángel del cielo viene y os predica otro evangelio, o yo mismo os predicase otro evangelio, sea anatema. Porque nadie puede venir y predicaros otro evangelio que el que habéis recibido. Como diciendo Pablo, a mí mismo se me puede ir la cosa, me puede ir la cabeza. O un ángel venir, pero Satanás se disfraza como ángel de luz. Hermano, tú todo lo que vayas a hacer, ve delante de Dios, examínalo, que tu conciencia esté en paz y tu corazón esté de acuerdo con lo que tú vas a hacer. Y si hay algo que no te da testimonio, no lo hagas para no ofender al Señor. Es más, te voy a decir una cosa. Usted está aquí. Si usted ve algo que no le da testimonio o no entiende, usted puede venir y hablarlo sin problema. Aquí no le vamos a rechazar, porque a mí me gusta la gente que piensa, a mí me gusta la gente que tiene criterio propio, la gente que tiene que examina. Eso es bueno, porque eso quiere decir que usted está madurando y que usted no está tragándoselo todo, sino que usted está queriendo hacer las cosas para agradarle a su Señor. Entonces usted puede venir y nosotros le explicamos, por él lo hacemos por esto, lo vemos así en la Biblia, esto es lo que hemos sentido de parte del Señor. Pero si en algo estamos nosotros equivocados o algo no hemos acabado de entender bien, esa inquietud nos puede alertar. ¿O somos los pastores de Dios? Somos el Papa, infalibles, intocables. No, venga, pregunta. Oye, no habían pensado en eso. Puede ser verdad. Vamos a orar, vamos a hablar. Lo tomamos en cuenta. Porque nosotros, igual que ustedes, vamos en pos de Cristo y queremos agradarle al Señor. Así que son tiempos peligrosos. Y usted tiene que saber en quién ha creído. Y usted tiene que conocer bien la palabra. Amén. Amén. Para que no le den gato por liebre. Especialmente te pones en internet y comes cualquier cosa. Y vas para acá y para allá. Moda, vientos de doctrina. Uno tiene que estar bien claro. ¿Qué es vivir el reino? ¿Qué es lo que a Dios le agrada? Hace un tiempecito me ofrecieron a mí
hacer un concierto bien bueno y bien bonito con gente preciosa que canta de maravilla y que Dios la está usando. Entonces me mandan los requisitos, hermano, un montón de dinero. Y que tenemos que estar en un hotel y necesitamos este sonido y la ofrenda que nos tiene que dar usted de tanto, y esto es lo que va a costar. Yo digo, Dios mío, con eso esta radio y televisión Vida un año. Pero lo podemos hacer porque son nombres que atraen a mucha gente. Ponemos una entrada de 20 euros y no solamente cubrimos todos esos gastos, sino que sacamos dinero. Tenemos una noche tremenda de adoración, gloria a Dios, tremendo. Y hasta quedamos nosotros como que hemos podido hacer un evento de edificación para el cuerpo de Cristo. Y hasta levantamos una ofrenda allí también. Y decimos, como una vez que fui yo a un congreso que para ir a escuchar la palabra de Dios tenías que pagar una buena cantidad de dinero. Pero encima de todo estaban pasando ofrendas cada 2 por 3 en el congreso. Entonces dice uno de los organizadores, nosotros somos gente que no le pide permiso al dinero para hacer lo que Dios nos manda hacer. Pues claro que no le pide permiso al dinero. Ha puesto una entrada y está pasando ofrenda cada 2 por 3, pues claro que no le pide permiso al dinero. Al revés, hay mucha gente, hermano, lo digo con dolor en mi corazón, hay mucha gente que hace las cosas por negocio y por ganancia. Que tienen la piedad como si fuese un medio de ganancia. Y que dicen, si saco un CD y lo pongo en iTunes y hago conciertos y me va a entrar cash, me va a entrar líquido. Un nuevo libro, que se me agotaron las ganancias del anterior. No hacen un CD porque Dios le ha dado una música para bendecir al cuerpo y para motivar la alabanza y la adoración. No escriben un libro porque tiene un mensaje de Dios para dar, sino que en última instancia, en la última lectura, un día tendrán que dar cuentas porque hay una motivación de ganar. Y hasta habla con él y dice, de algo tendré que vivir. El obrero es digno de su salario, no, pero así no es. Si Dios te da una música es para bendecir su pueblo. Si Dios te da un libro es para bendecir su pueblo, no para que tú hagas un negocio. Porque lo que es de Dios es de su pueblo también. Entonces podríamos hacer algo así y hasta sacar dinero. Y entonces dice, hacer un congreso. Nosotros tenemos una radio, una televisión y tenemos una capacidad de convocar. Si hacemos una actividad con este y con el otro y con el de más allá y hacemos congreso y tal, oye, esto no, hasta nos mete aquí una economía que nos va a venir de maravilla para hacer la obra del Señor. Perdóname, pero todo lo que no es hecho en santidad y de acuerdo a los principios de la palabra de Dios y de acuerdo al Espíritu de Cristo, ese dinero no sirve para nada. Porque yo no quiero ningún dinero si tengo a Dios triste. Prefiero no tener dinero y tener a Dios contento, porque Él es nuestro proveedor. Aleluya. Así que contesté y dije, mire, soy capaz de pagarles el pasaje a esos cantantes súper guay y súper estupendos y que estén un mes con nosotros aquí en España haciendo la obra. Aquí todavía no hay iglesias de miles, ni hay conciertos de 30.000. A lo mejor llegará ese día o en algunas ciudades de España, pero que se vengan aquí al sureste donde estamos nosotros y que se vengan a hacer la obra con los 30, con los 40, peleándote todavía con los religiosos, peleándote todavía con la incultura de las personas que nos tienen por secta. Que vengan aquí a luchar con la tacañería de los españoles. Que vengan aquí a predicar con nosotros, a vivir con nosotros un mesecico. Y que cojan el panorama. Y entonces a lo mejor vienen a España no tanto a sacar, sino a sembrar. Ese es el apostolado que yo entiendo, un apostolado de dar. Y eso es lo que yo aprendí de Cristo. Más bienaventurado es dar que recibir. Pero cuando tú le sirves a Dios, el Señor te provee.
No, pero Juan Carlos, ya es un sistema, ya es una industria, ya es que no hay otra forma. Todos esos son ideales, todos son utopías. Hermano, pues entonces que se acabe la cosa. Antes prefiero que se acabe la cosa a que se convierta lo de Dios en un negocio, en una industria, en un mercadeo alejado de los principios de Dios. ¿No habrá una forma de hacer las cosas en Dios correcta? ¿O tenemos que prostituir lo de Dios para que funcione? De verdad yo se lo digo, hermano, estamos ahora en Colaboratón. Antes que se cierre la radio y se acabe el asunto de la radio y la televisión, que nosotros estar haciendo algo que a Dios no le agrade. El día que tengamos que estar vendiendo, promocionando, haciendo conciertos, trayendo a alguien para que motiva a la gente, haciendo las cosas en el alma, vendiendo milagros, haciendo las cosas como para detrás, no tanto de agradarle a Dios, sino de obtener un dinero. Ese día, hermano, váyase de aquí, todo se acabó. El diablo nos engañó. Que el Señor nos libre. Hermanos, si no llegamos a la meta y han sido 300 que han dado sus 10 euritos, bendito sea Dios por eso. ¿Me están entendiendo? El éxito nuestro es ir en pos del corazón de Dios. Que el cielo nos aplauda, aunque la tierra mire para otro lado, que el cielo nos aplauda, que el cielo esté contento. Que si Dios está contento, yo no sé cómo lo hará, pero lo hará. ¡Aleluya! Porque termino con esto. Él, como antes decía, Él es el Dios de los remanentes. Él está acostumbrado a salvar con pocos o con muchos. No tiene problema con eso. Él es el Dios que está acostumbrado a seguir adelante. Aunque muchos dejen de seguirle, Él sigue hacia adelante. Y nosotros vamos con Él. Padre, te doy gracias, Señor, en este día. Gracias, Señor, por tu palabra, por la trompeta que has hecho sonar. Ay, Señor, te quiero pedir perdón, Señor, en nombre de mi propia vida, de mi pueblo y de la iglesia. Perdónanos, Padre, si a veces nos hablas y no entendemos. Y estamos aprendiendo y no acabamos de aprender. Mira este ministerio, mira, Señor, esta casa espiritual. Levanta aquí, discípulos, los 300 de Gedeón, Señor. Señor, yo no sé si hoy toqué la trompeta que hace despertar. Yo no sé si hoy, Señor, tu Espíritu Santo dio un sonido lo suficientemente certero como para hacernos reaccionar. Ten misericordia de nosotros, de mí y de mis compañeros que predicamos y de toda esta casa. Para que pasemos, Señor, la prueba. Para que pasemos la prueba del compromiso, para que pasemos la prueba de estar alerta y también para que pasemos el proceso. Oh Señor, haznos madurar. Haznos también morir a todo lo que es carne. Doblega nuestro yo. Esa fue una batalla de 300 trompetas. Y creo que lo que tú vas a hacer en España va a ser una batalla de 300 trompetas. Tras tu ministerio en la tierra solamente dejaste 120 trompetas. Para algunos eso podía
parecer un fracaso, pero comenzó todo allí en ese aposento alto. Y tú nos vuelves a llevar a ese punto, Señor. Nos vuelves a llevar a ese momento. ¿Puedes ponerte en pie conmigo? Oh, mi Dios, si yo pudiera coger un poquito de lo que hay en mi corazón y ponerlo en el corazón de mis hermanos, para que el celo que has puesto en mí también esté en ellos, para que el fuego que siento en mi interior arda también en ellos, para que, Señor, estemos juntos desesperados por agradarte a ti. Estemos juntos en una actitud de arrepentimiento y de quebranto delante de ti. Conviértete en nuestro todo, conviértete en nuestra prioridad, conviértete en lo primero, conviértete en nuestro capitán. Porque esos 300 no iban detrás de Gedeón, iban detrás de la trompeta que tú sonaste, Señor. Eras tú el que estabas al frente de esta liberación. Sí, Señor. Quiero invitarte a poner tu mano en el corazón y que le pidamos al Señor su misericordia. Y le pidamos al Señor perdón. Y le pidamos al Señor que siga trabajando en nosotros. Que siga trabajando, que siga trabajando. Que nos forme, que nos haga esa trompeta. Que nos procese. Dile conmigo al Señor, gracias por tu proceso. Dile al Señor, gracias por tu proceso. Aunque sea duro, yo lo acepto, Señor. Díselo, aunque sea duro, yo lo acepto. Me doblego ante ti. Me vacío de mí mismo. Límpiame. Dame tu carácter. Dame tu madurez. Ayúdame a estar alerta. Amo tu palabra. Gracias por tu trabajo en mi vida, Espíritu Santo. Me haces sabio, me instruyes, me cambias, me enseñas. Quiero tomar todas las armas espirituales y estar a tus órdenes cada día. Muchas gracias, Señor, por lo que harás en mí, por lo que harás con nosotros, por lo que harás en España, por lo que harás en estos tiempos. Te amo, mi Padre, y te doy gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.